Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la mesa número 4, que es Territorio y Paisaje, Patrimonio para las Generaciones Futuras. El título de este conjunto de ponencias habla de un contexto auspicioso, induce a pensar que el paisaje y el territorio como legado que se debe proteger para las generaciones futuras. Los académicos que presentan a continuación han tenido un trabajo sostenido por más de 10 años en el área de territorio y paisaje, desde la línea de paisaje y desde el Observatorio de Paisaje y Sustentabilidad, vinculados todos con el proyecto. Expondrán investigaciones académicas que se mezclan con experiencias profesionales, las que a veces emprenden con sus propios estudiantes, en áreas donde la historia es reciente y el horizonte no está tan definido. Han trabajado en reflexionar sobre el valor del medio ambiente, el cuidado de los ecosistemas y la responsabilidad del proyecto en respecto al patrimonio natural. Así se ha tenido que adaptar a los riesgos cada vez más presentes, también a la situación normativa y de gobernanza. Dados pasos importantes en los últimos años, que se han dado pasos importantes en los últimos años, y el desafío del proyecto que atiende nuevos requerimientos, informándose de saberes en otras disciplinas tan distintas, tan distantes hace algunos años. Vamos a partir con la ponencia de Francisca Seltzer, que habla de la educación ambiental en la enseñanza de la arquitectura. Francisca es paisajista en la Universidad Central, máster en Jardines Históricos, Patrimonio y Paisaje en la Universidad de la Arquitectura de Versalles, Universidad de París de la Sorbonne. Actualmente, desde el año 2008, es coordinadora del área de paisaje y docente de nuestra escuela. Paralelamente, ha sido parte del equipo de profesores del MTP, del Magíster Territorio y Paisaje, forma parte de la dirección del Observatorio y Sustentabilidad, junto a docentes y alumnos de la línea de paisaje. En su experiencia profesional destacan diversos proyectos de diseño de áreas verdes, parques y jardines en diversos lugares de Chile. Destacan proyectos de diseño de áreas verdes para la Universidad de Diego Portales, entre ellos la Biblioteca Nicanor Parra, el edificio El Aulario y parques deportivos para el campus de Economía y Empresa de la Universidad en Huachuraba. Ha participado en diversos concursos públicos asociados a oficinas de arquitectura, obteniendo premios y distinciones. En el año 2008 obtiene el primer lugar junto a un equipo de profesionales de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Diego Portales para realizar la propuesta de diseño Parque Sustentable Peñalolén. No hay que decirle bienvenida a la Fran, porque la Fran es de la casa. Así que adelante, Fran. Muchas gracias. Les voy a pedir disculpas que voy a apagar solamente el video mientras exponga, porque estoy con muy mala señal durante todo el día, ¿cierto? Eso. Voy a compartir más. ¿Se ve, verdad? ¿Sí? Sí. Ahora, el problema es que no escucho. Espérenme un poquito, estoy con el audio apagado. ¿Estoy con el audio apagado o no estoy con el audio apagado? ¿Me escuchan ustedes? Sí. No, Escuchamos bien. Ay, gracias, necesitaba escuchar a alguien, gracias. Un millón. Ya. Bien. Eso. Listo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Ana Carolina. Bueno, la primera presentación tiene que ver justamente en exponer más o menos el recorrido que hemos tenido justamente en la Escuela de Arquitectura desde el 2008. Año que realmente se decide justamente de agregar o como parte del plan de estudios, digamos, una línea de paisaje, ¿cierto? En un momento en que recién, bueno, era un momento en que ya había muchos como problemas, ¿cierto? Latentes, digamos, en términos de medio ambiente, en la calidad, digamos, de vida, digamos, en las ciudades, y por lo tanto, quisiera realmente mostrarles un poco con el apoyo solamente de imágenes de lo que se ha hecho en el mismo recorrido, ¿cierto? A partir de los diferentes cursos de la línea. ¿Qué es lo que se ha hecho en términos tanto de la enseñanza, en términos de investigación, en términos de extensión, y cómo se ha ido retroalimentando la línea justamente durante todos estos 12 años, ¿cierto? Las exposiciones que van a venir a continuación son parte justamente de este recorrido, son profesores de la línea que han tenido su protagonismo en algún minuto, digamos, tanto en diferentes como aulas, en talleres, en investigación también, y que justamente demuestran justamente la importancia que es justamente la educación ambiental en la enseñanza de la arquitectura. La incorporación del paisaje entonces en la enseñanza de la arquitectura
Quisiera empezar con es solamente un extracto introductorio del libro del taller de verano, y que habla como título La dimensión del paisaje, ¿cierto? Son palabras de Matías Clots, el decano. Al momento de pensar cuáles debían ser las materias fundamentales para la enseñanza de la profesión del arquitecto, no tuve dudas que desarrollar una sensibilidad para reconocer la dimensión del paisaje era un asunto irrenunciable, y que complementariamente a las otras dimensiones como el programa, la estructura y la materia, nuestros futuros arquitectos podrían marcar la diferencia si es que lo lograban asimilar. Nuestros talleres de paisaje pretenden ser un viaje a descubrir esta otra dimensión. En ese sentido, bueno, el desarrollo de la ciudad y el territorio es responsabilidad finalmente de diversas disciplinas, ¿cierto? Depende principalmente de decisiones, depende de decisiones políticas, por otro lado, y de instrumentos justamente de planificación, digamos, existentes. Pero podemos darnos cuenta que justamente el deterioro continuo de las condiciones de habitabilidad de las ciudades y de la destrucción de los espacios naturales ha llevado que finalmente hoy día hay casi una diferencia o una frontera casi inexistente entre las disciplinas de urbanismo, arquitectura y paisaje. Y es ahí que pienso que es importante ver este recorrido, ¿cierto? Porque de alguna manera tanto el arquitecto como el arquitecto paisaje ha ido justamente tocando temas que tradicionalmente o anteriormente eran justamente temas que tocaban más bien el urbanismo, y ya se puede hablar justamente de lo importante que es la formación medioambiental justamente en esta disciplina, ¿cierto? La línea, como les decía, de paisaje en la Escuela de Arquitectura fue incorporada el año 2008, ¿ya? Como parte de la malla curricular, y entendía, bueno, siempre con el desafío de establecer esa relación, ¿cierto?, entre el paisaje y la arquitectura, y entendidas como disciplinas complementarias y fundamentales para enfrentar el territorio y los ecosistemas, ¿cierto? De hecho, bueno, ese año marca un punto de inflexión importante en la incorporación del paisaje y el medio ambiente en la enseñanza de la arquitectura en Chile, posicionando justamente la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales como única en implementarlo desde el pregrado. Creo que eso me marca como un punto importante. Generalmente existía en la época solamente a nivel de posgrado, y esa fue la apuesta, ¿cierto? Cómo realmente llevar al alumno a pensar más allá los proyectos de un sitio y agrandar justamente esa escala y entender que hay un contexto y hay una serie de variables, ¿cierto?, medioambientales, que hablan de la estructura del paisaje, de la interacción justamente de esas variables. La línea justamente, bueno, está presente en todas las etapas de la carrera, creo que es súper importante, en cursos tanto mínimos como introductorios, digamos. Después pasan a un taller de verano, que es bastante particular y que justamente les hablaré al final de esta presentación. Para finalizar también en el aula, bueno, después hay cursos optativos y de profundización para finalizar en un aula de titulación del paisaje, ¿cierto? Siempre teniendo la alternativa después de seguir en el magíster de territorio y paisaje, que es parte de la facultad, ¿cierto? El primer curso creo que es importante señalar que fue el curso de paisaje y medio ambiente, el año 2008, ¿cierto? El primer curso teórico, digamos, de la línea. Bueno, justamente buscaba proporcionar el marco conceptual, ¿cierto? El criterio para la comprensión, digamos, de los componentes del paisaje y cómo ellos se relacionaban justamente en el paisaje. Y la apuesta fue justamente entregar todos estos conocimientos, ¿cierto?, al estudiante, entendiendo los atributos y componentes del paisaje como elementos capaces de contribuir en las decisiones proyectuales. Creo que eso también es muy importante de enfatizar. Estos son justamente imágenes tanto de concursos, proyectos de alumnos o concursos más bien del equipo académico, ¿cierto?, en el mundo, digamos, de la esfera más bien pública, digamos, de Chile. Por otro lado, ha sido importante también cómo la línea de paisaje se ha ido enriqueciendo y alimentando en el tiempo, ¿no? No solo a partir del trabajo de nuestra propia comunidad, sino que también por una amplia agenda de invitados internacionales y nacionales. Tuvimos, de hecho, ahí tenemos a Gilles Clément el año 2009, que vino realmente a abrirnos realmente la esfera, digamos, del paisaje y el territorio, y realmente nos marcó mucho su postulado justamente para la enseñanza, ¿cierto?, tanto en el pregrado como en el posgrado. Y esta fuente de información ha estimulado también a nuestra comunidad de alumnos, académicos, una actualización permanente en las temáticas actuales, desde la teoría y las prácticas asociadas a nuestra disciplina. Tenemos también un workshop de Frédéric Bonnet, que fue muy importante para entender más allá, digamos, de la ciudad, como el crecimiento de la ciudad. Richard Foreman, que también marca un punto muy importante.
todos los textos, justamente la bibliografía que ha ido alimentando estos 12 años, digamos, de enseñanza y de incorporación del paisaje en la Escuela de Arquitectura, las publicaciones propias, digamos, de la línea también, que son fruto, digamos, de talleres, de semillas de investigación, de las aulas, digamos, de paisaje también. Y, bueno, una publicación del taller de verano. Y la línea de investigación, creo que es importante, el recorrido, digamos, de estos 12 años ha reunido profesores, ayudantes y alumnos que transversalmente han conformado un colectivo, ¿cierto?, en torno a esta disciplina, a partir de estas distintas líneas de investigación. Podemos decir que finalmente la aproximación al proyecto de arquitectura durante el segundo ciclo, creo que es importante enfatizar, en los talleres de profundización y en el aula a título, es a partir de la multiescala. Creo que ha sido realmente una práctica, digamos, una metodología importante, situando finalmente, o abriendo, digamos, el abanico, digamos, de trabajo del arquitecto, ¿cierto? Entendiendo justamente la multiescala, desde el territorio al paisaje, a la ciudad. El trabajo justamente entre la relación entre los elementos geográficos y la ciudad han sido gran parte, digamos, de las líneas justamente desarrolladas. Nuevos ámbitos también han permitido abordar temas como la restauración y el diseño de infraestructuras en torno al paisaje hídrico, la ecología, la planificación de las ciudades, el cambio climático. Todas nacen así nuevas miradas disciplinares en las cuales la arquitectura incorpora el territorio y el paisaje. Y quisiera como detenerme como en estas tres, creo que las temáticas de profundización principales desarrolladas en la línea han sido justamente, por un lado, el paisaje hídrico, a través de numerosos, digamos, trabajos y temas. Por otro lado, las aulas también, el diseño periurbano y urbanidad, que Pedro nos hablará más adelante. Y por último, el trabajo justamente que es del sistema de áreas verdes, anillos y corredores, que tiene que ver justamente con esta mirada más bien ecológica de la ciudad y de cómo conectar justamente con su naturaleza que la rodea. Distintos, digamos, trabajos, digamos, realizados tanto, como les decía, en aulas, en talleres verticales, etc. Y uno de los, bueno, creo que también para terminar, creo que ha sido importante en el tiempo, que justamente una vez que empezamos a ver que había mucha información, digamos, que se empezaba como realmente a acumular, tanto como en trabajos desde la academia, ¿cierto?, los talleres, se conforma justamente este observatorio paisaje y sustentabilidad, ¿cierto?, que busca justamente un poco poder ordenar esto, poder tener toda esta información y ocuparlo como una especie de repositorio, primero que nada, para poder utilizarlo como herramienta, ¿cierto?, para la enseñanza y para la academia, y desde ahí entender que hay ciertas líneas que podrían también desarrollarse para la investigación. Y quisiera terminar con el taller de verano, que creo que es uno de los talleres que han sido bastante como tradicionales, ¿cierto? Han marcado realmente mucho la línea paisaje, no solamente porque se da en forma intensiva en un momento bastante único, digamos, del año, que es en el verano, ¿cierto?, en enero, y que tienen además la importancia, digamos, de recorrer siempre el territorio, ¿cierto?, y buscar justamente las cualidades y los componentes para ahí justamente decidir el programa y digamos, el proyecto. Y por otro lado, la representación, que ha sido realmente algo importante, digamos, desarrollado justamente en este taller. Los dejo con un pequeño video solamente para terminar. Estoy un poco en el tiempo, al parecer.
Muchas gracias. Creo que estoy pasada de tiempo, así que... Gracias, Fran. La próxima presentación. Qué agradable ver gente paseando por un cerro en estos minutos. Muy, muy rico. Es un relajo para nuestros ojos. La próxima presentación es el paisaje hídrico para una ciudad más sustentable. Está en manos de Claudia Castillo y Mario Castillo. Claudia es doctora en Periferia, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Arquitecta por la Universidad de los Lagos, Chile. Miembro del Redeus LAC, Línea de Desarrollo Espacial, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Pontificia Universidad Católica de Chile. Jefa de carrera de Arquitectura de la Universidad de los Lagos, Chile. Académica de la Escuela de Arquitectura del Magíster MTP de nuestra escuela, de la FAT. Realiza docencia e investigación en las líneas paisajes contemporáneos y ordenación del territorio, metodología aplicada de la investigación creativa, enseñanza práctica de la sustentabilidad, desarrollo sustentable y pensamiento contemporáneo. Mario del Castillo Yarzún, doctor en Periferia, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana por la Universidad Politécnica de Madrid, España, licenciado en Artes por la Universidad de Chile, arquitecto por la Universidad de los Lagos de Chile. Miembro del Redeus, LAC, Línea de Desarrollo Espacial, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, Pontificia Universidad Católica de Chile. Secretario académico del Departamento de Arquitectura, Universidad de los Lagos. Académico de la Escuela de Arquitectura y Magíster del MTP, de la FAT, UDP. Realiza docencia e investigación en las líneas, territorios contemporáneos y construcciones eidéticas, arquitectura y diseño, urbano sostenible, discusiones, paradigmas sostenibles, proyectos críticos creativos y medios múltiples. Muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Vamos a compartir con ustedes, al igual que Fran, una reflexión en curso, también una hoja de ruta, un poco de historia,
para entrelazar justamente todos estos temas de paisaje, sostenibilidad, urbanismo, que nos apasionan en el fondo y que son una crítica constante al quehacer del arquitecto y al diseño proyectual. Claramente vamos a conversar de lo que ha ocurrido en los últimos años, desde que estamos participando en la UDP, por supuesto, desde el año 2013 o 2012, por ahí, ¿no es cierto?, de que estamos con ustedes. Y bueno, aquí tenemos es como una especie de refundido de muchas cosas que hemos conversado ya antes, pero que tienen una proyección hacia lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces vamos a ver estos 5 puntos, ojalá alcancemos a verlos bien, no muy rápido, acerca del quinto paradigma de la urbanización, la persistencia de las ideas, el agua como primera entre iguales, y después 4 miradas que tienen que ver más o menos con las fases que hemos ido pasando, digamos, desde que comenzamos a tratar estos temas hasta el día de hoy. Ahí están detallados, pero lo vamos a ver más adelante para que podamos avanzar ahora. El tema de los paradigmas en torno a los sistemas hídricos urbanos. Los sistemas de conexiones físicas, naturales o artificiales entre las ciudades y sus cuerpos de agua y fuentes hídricas han cambiado a través del tiempo, y un poco eso es lo que tratamos nosotros de recibir aquí. Vamos a ver primero el primer paradigma, que se caracterizaba por la utilización de las aguas subterráneas poco profundas en las ciudades como Pompeya, Roma, qué sé yo, el París medieval, donde la explotación intensiva de los cuerpos de agua superficiales se trataba de un tema de fácil acceso para múltiples propósitos, ¿no? Luego, el segundo paradigma surge cuando las ciudades antiguas comienzan a crecer y a la vez la demanda de agua, y por ende las fuentes superficiales accesibles se hacen insuficientes, y aquí ya aparecen los modelos ingenieriles para la captación y conducción y almacenamiento de agua, ¿no? Este paradigma corresponde a la invención de las primeras alcantarillas, ¿no? Luego, el tercer paradigma surge para enfrentar los asuntos relacionados con las aguas urbanas y las aguas servidas de las propias ciudades, y se caracterizó por inversiones masivas en control y tratamiento en fuentes de contaminación, ¿cierto?, resultante de la combinación o separación de los sistemas de la conducción de agua. Esto quiere decir, bueno, antes tenían un solo conductor, y luego se empezaron a separar cuando aparecen los vectores de infección. Este paradigma surge a comienzos del siglo XX a raíz de la eclosión de enfermedades epidémicas transmitidas por el agua, ¿no? El cuarto paradigma surge ante la necesidad de establecer control sobre las fuentes difusas, sino puntuales, de contaminación del agua urbana, en la red de distribución y conducción, como el caso de las correntías urbanas, ¿no? Como resultado de estas preocupaciones, a fines del siglo XX, el Parlamento Europeo pone en actas su Water Framework Directive, mientras que los Estados Unidos hacía algo parecido con su Clean Water Act. Ambos documentos buscan establecer protocolos e iniciativas para la protección y manejo de las aguas urbanas. Finalmente, el quinto paradigma, y de donde nosotros partimos, vamos rápido por lo mismo para poder llegar pronto a lo que nos interesa, surge junto con el informe Brundtland de Naciones Unidas, Our Common Future, de 1987, ¿cierto?, que busca la sostenibilidad hídrica y ecológica de las ciudades del futuro. Busca promover la sostenibilidad ecológica de las cuencas hídricas urbanas y de los recursos hídricos, así como la resiliencia del sistema ante eventos extremos como inundaciones, tormentas o contaminación excesiva. Si bien es un paradigma que ya un poco hemos escuchado estos últimos 20 años, justamente reunir desarrollo sostenible, desarrollo urbano, y pensar el paisaje como integrador de una serie de elementos a través del diseño, nos propone este desafío que el desarrollo sostenible define de una manera muy genérica para satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer las generaciones futuras. Entonces ahí es donde enganchamos con el diseño como propuesta para garantizar esa idea de nuestro futuro común del informe de Brundtland. Quizá el único problema que tenía el informe de Brundtland, que lo sigue teniendo hasta el día de hoy, es que deja en evidencia la insostenibilidad del modelo económico y urbano actual, pero sin embargo sigue siendo una definición ambigua y algo contradictoria, porque desarrollo sostenible tiene una cierta contradicción en sí mismo, en tanto el desarrollo se entiende como crecimiento, y desarrollo no es lo mismo que crecimiento, ¿no? Podemos coincidir en esa definición. Entonces, esta definición ambigua también enuncia un deseo general, como pone aquí la diapositiva, pero no precisa cómo se puede hacer esto, ¿no es cierto? Se expresa un contenido muy general. Este quinto paradigma entonces supone la recuperación de conceptos y enfoques caros a la tradición de lo que varios autores han definido finalmente hace poco tiempo ya como el urbanismo ecológico. Esto implica entender y diseñar lo urbano fundado sobre principios ecológicos, una tradición que por otro lado no es nueva
y que se remonta a los inicios de la disciplina de planificación urbana ya en el siglo XIX. Eso nos lleva al segundo tema que nos interesa, que es la persistencia de las ideas. Aquí también lo vamos a hacer bastante corto para quedarnos con la definición de Anne Winston Spring en 2012, que clasifica más bien o determina, ¿no es cierto?, que cada ciudad posee una estructura profunda, y más bien dicho, tres capas que son importantes para que podamos entender esto. Voy a ir a esa diapositiva. Primero, esto lo decimos siempre, está la estructura profunda, territorial, contexto duradero, geográfico, que tiene un tiempo lento, ¿no? Luego está la Netzstadt o ciudad-red, fluida temporal, que es las relaciones entre asentamientos, que tiene otro tiempo muy distinto, y por supuesto finalmente está lo que Jane Jacobs llamaba la complejidad organizada, que es más o menos la escala a la que nos movemos la mayoría de los arquitectos, pero nos movemos muchas veces sin entender esta relación de estas tres grandes capas, ¿no? Y esto que también tiene que ver directamente con lo que queremos plantear del paisaje hídrico. Finalmente, y desde el lado más de la política, por decirlo así, está la necesidad de entender que para poder generar trabajo de planeamiento en relación con el agua hay que entender los equilibrios que eso lleva, ¿no? Esto es una acción de arte que se hizo en 1990 por el estudio Wexler, donde ellos intentaban tomar café con estas tazas unidas, ¿no? con pequeñas tuberías, por decirlo así, ¿no? Y que era imposible tomar café sin que se rebasara la del compañero, porque tenía que haber un trabajo conjunto. Eso habla claramente, como metafóricamente, que para evitar este tipo de cosas, las planificaciones tienen que estar hechas para que se comuniquen los distintos actores. Finalmente, integrar el agua al desarrollo urbano, que es algo ya que en 2008 se empieza a hablar con mayor intensidad, tiene que ver con la planificación y desarrollo espacial, considerando el agua y reconocido como el primero entre iguales, es decir, se planifica con la misma intensidad desde el agua, y no solamente desde la tierra o desde el urbano, sino desde el agua también. Surgen los conceptos del Water Plan, que vienen en el fondo a contrarrestar lo que todos conocemos como el Master Plan, que es la organización del suelo. Ahora vamos a organizar el suelo, es cierto, pero desde el comportamiento hídrico. Y ese comportamiento hídrico no como puntual ni de elementos aislados, sino que como un trabajo colaborativo a escala territorial, donde el paisaje puede mostrar y demuestra finalmente parte de esa actividad. Aquí vamos a mostrar algo de Latzen en Hannover, siempre mostramos este ejemplo. Pueden ver el trazado, pueden ver dónde va el río en este caso y hasta dónde llega la ciudad. Y lo interesante de esto es el paisaje que se produce aquí en un momento del año. Esto es así. Es un paisaje hídrico integrado a lo urbano. En otro momento es así. Y luego es así, cuando viene el deshielo. Entonces tiene tres condiciones asociadas al agua, sin que haya necesariamente un desastre, una inundación o algo por el estilo que genere problemas en las viviendas, sino que está considerada la distancia, qué sé yo, y se diseña de esa manera. Un poco ese es el espíritu, ¿no?, de entender esto. Vamos a ver si alcanzamos, vamos a ir muy rápido a mostrar algunos casos ya que tienen que ver con la investigación. El primero, evidentemente, es el trabajo que se hizo con el Semilla de los Paisajes Hídricos en 2014-2015. Es la Universidad Diego Portales, donde se trabajó dentro de la región metropolitana, específicamente en Santiago, en 3 comunas distintas, intentando ver el comportamiento de este paisaje hídrico a través de diferentes herramientas de representación, dimensionando la escena urbana, la complejidad del paisaje antrópico, leyendo los temas de compacidad y de grano urbano para finalmente avanzar hacia un waterscape, un paisaje hídrico urbano metropolitano. Luego hicimos algo similar en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, ya pensando en la ciudad intermedia. Aquí descubrimos otro tipo de elementos que tienen más que ver con estos paisajes más ocultos, ¿no? Y que tienen que ver más con cosas como huellas, qué sé yo, temas que tienen más que ver con lo natural, no tanto, son más perceptual, ¿no? Y se descubre otra escala y otra relación del mismo paisaje hídrico. Avanzando siempre hacia la identificación de elementos, la caracterización para buscar su interacción. Finalmente, una tercera mirada tiene que ver con acciones proyectuales que hemos hecho con estudiantes en el sur de Chile, que tienen que ver con intervenciones sobre, por ejemplo, cuerpos de agua, humedales, qué sé yo, aplicando el mismo método para poder entender antes de proyectar y generar una visión distinta de lo que puede ser. Este caso es una planificación que se hace en relación a un humedal o una serie de humedales en realidad en la ciudad de Yanquihue, porque en realidad ahí hay una presión inmobiliaria muy fuerte para construir sobre el humedal, se lo pueden imaginar, y digamos con este proyecto se intenta
determinar cómo puede ser este sistema, por ejemplo, utilizando los conceptos de Richard Foreman, que son bastante desconocidos en general en el ámbito, sobre todo en el sur, ¿no? Otro ejemplo interesante es el que hicimos en conjunto con estudiantes y la Municipalidad de Frutillar, donde se buscaba una actualización del plano regulador. Vamos a decir entonces que tocamos el tema legislativo para desde allí garantizar el espacio del agua en el desarrollo urbano de la ciudad. Planteamos una serie de modificaciones, se crearon nuevas zonas, y de acuerdo a eso, en áreas de captación, de retención o de acumulación de agua, se garantizaba en el fondo un sistema hídrico y vinculante para la ciudad de Frutillar. El otro caso es el del Waterfront para Puerto Montt, donde en realidad ahí sí que en este caso estamos hablando de un waterfront tradicional, básicamente la transformación de un borde industrial hacia un borde, por decirlo así, terciario, o digamos de servicios solamente, o la típica costanera, pero aquí ya se aplican las ideas para poder entender las microcuencas, qué sé yo, los micropaisajes que podemos encontrar. Las escorrentías urbanas y cómo eso también interpreta la forma de llegar de la ladera al mar. Y asimismo, digamos, aparecen este tipo de clasificaciones para poder entender qué cosas funcionan sobre este diseño de borde. Y por supuesto, ya aquí estamos hablando abiertamente de paisajes en disputa, porque pueden imaginar qué significa esto pensando en la presión urbana contemporánea natural en una ciudad como esta, ¿no? Finalmente se establece un diseño base donde se diseña desde el agua hacia adentro, no al revés, no desde la ciudad hacia el agua, sino al revés, son como entradas de agua, ¿no? Entonces, bueno. En esta reflexión de poner el agua entre iguales, por supuesto que nos hace visibles no solo un paisaje hídrico, sino que también un paisaje en disputa. Y en esa línea de los paisajes en disputa ya empieza a aparecer otra capa que no estaba tan considerada hasta el momento, que tiene que ver con cosas intangibles y sagradas, sobre todo en el sur de Chile, donde eso es muy, muy, muy presente. Entonces, tenemos estos paisajes en disputa que ya tienen que ver con relevar cosas que tienen más que ver con lo que se habla, con las tradiciones y los temas ancestrales, para poder generar otra mirada, que tiene que ver, por supuesto, con los pueblos originarios, y que en este caso tiene algunas reflexiones audiovisuales que quieren materializar, por ejemplo, la relación que tiene el pueblo huilliche con las cascadas. Hay un ejemplo, voy a hacer muy rápido para ir cerrando ya, porque ya nos pasamos, que tiene que ver con la enfermedad y la sanidad, digamos, de una comunidad en relación a una cascada, que también tiene que ver con los cuerpos de agua presentes, y cómo la disputa que se produce, por ejemplo, con el turismo tradicional. Esta es una anécdota muy rápida. Una cascada que se supone da la salud a una comunidad es intervenida por un grupo de empresarios o de un emprendimiento turístico. Ponen un canopy a través de la cascada. Resultado, a los 2 meses el pueblo se empieza a enfermar. Y entonces podemos entender ahí que hay una razón inmaterial que tiene que ver con otras cosas, que quedan un poquito afuera del marco de lo que veníamos hablando hasta ahora, pero que caen de lleno en lo que nos interesa llevar adelante como una nueva mirada también del paisaje hídrico. Y del valor del agua en la planificación y su configuración en los distintos paisajes, sobre todo en este tema rural, donde pone en valor esta agua no tan visible, porque está visible en todas partes, en el fondo, a través del paisaje y de las áreas verdes. Finalmente esto está derivando en lo que estamos terminando ahora, que ya es la segunda edición de un pequeño libro que recoge estas imágenes eidéticas y esta comprensión de este tipo de paisaje hídrico. Finalmente, cerrando, y con esto terminamos. El agua, primera entre iguales. Es una discusión en curso. Nos encontrábamos hace unos días con que las Naciones Unidas para Chile ha sacado un documento donde aborda el tema de la escasez hídrica, dando algunas recomendaciones que calzan justamente con cosas que nosotros ya veníamos de alguna manera trabajando en distintas escalas, en distintas multicapas o en distintos territorios urbanos, rurales y de borde. Tanto actualizando el marco legal como sensibilizando actores, mejorando los sistemas de información a través de hacer visible lo que no era muy visible, invirtiendo o sugiriendo cómo invertir en infraestructura para fortalecer finalmente esta escala de cuenca y de territorio, donde el agua puede tomar realmente el valor como la primera entre iguales. Está tema profundo, esta escala. Y en curso. Exacto, profunda y en curso. Muchas gracias, y nos pasamos un montón. Valió la pena. Muchas gracias, Mario y Claudia. Vale, gracias. La próxima ponencia
está a cargo de Pedro Pedraza, se llama Nuevas formas de vida urbana para las áreas metropolitanas exteriores. También tiene un subtítulo que se llama Cómo agrandamos la casa, que me gustó mucho. Y les cuento quién es Pedro, que muchos de ustedes ya saben quién es. Pedro es licenciado en arquitectura, mención en urbanismo, arquitecto y magíster de paisaje y infraestructuras contemporáneas. Trabajó junto a Matías Klotz y Voz Arquitectos en proyectos entre los que destacan la Biblioteca Nicanor Parra y Parque de la Familia. Como arquitecto independiente seleccionado por el YAP Young Architect Program del MoMA en el 2012. Finalista en el concurso Parque Cerro Calán, mención honrosa Corredores Verdes para San Bernardo. Segundo lugar en el concurso Borde Costero de Antofagasta. Primer lugar en el concurso Actuaciones sobre el borde mar del Gran Valparaíso. Y primer lugar en el concurso Concepción Habilitando el al Límite, organizado por el Centro de Ciencias Ambientales del EULA. Trabajó 8 años en la dirección del Magíster Territorio y Paisaje. Aquí viene lo más importante. Actualmente secretario académico de la Escuela de Arquitectura de la UDP. Investigador y profesor asociado de la Escuela de Arquitectura. Ha dictado clases como invitado en la Universidad Técnico Federico Santa María, la UNAP, la UTEM, en la Universidad Tecnológica de Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la UAP de Venecia, Italia. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la presentación. Pucha, me arrepentí del título que le puse, porque era muy pretencioso, nuevas. Entonces puse formas de vida para las áreas metropolitanas exteriores, que como dijo Carolina, tiene un subtítulo más entretenido, que es cuando nos enfrentamos al desafío de agrandar la casa. Cómo seguimos resolviendo la demanda habitacional cuando el territorio se nos agota. Empezamos a llegar a los bordes de la cuenca, a la montaña, a los ríos, y entramos en conflicto porque nuestro modelo funciona súper bien en el plano, pero cuando llega anomalía geográfica empiezan todos los problemas. Entonces, quería partir con el último caso de estudio que estamos trabajando a modo de laboratorio con el aula de título de arquitectura, y que es producto en realidad de una especie de mezcla. Esto de estar en la academia, se generan muchos entrecruzamientos. Teníamos una consultora que nos contactó a 2 arquitectos que además hacemos clases justamente los dos en aulas de título distintos en arquitectura, y nos pidió esta consultora en el fondo que le ayudáramos a desarrollar un master plan. Llevaban 1 o 2 años haciendo investigación sobre un sitio en la periferia, en este caso de la ciudad de Temuco, y habían hecho un levantamiento muy increíble, muy serio, de todas las dimensiones posibles, contacto con las comunidades, revisión normativa, levantamiento ecológico ambiental, bueno, de todo, y habían llegado a la parte final y nos dijeron: no sabemos qué hay que hacer. ¿Ya? La consultora en general está dirigida por un grupo de abogados que tiene experiencia en este tema. No sabemos qué hacer. Entonces nosotros les dijimos: por supuesto les podemos ayudar, pero nosotros tampoco sabíamos qué hacer, ¿ya? Entonces, pero como nos animamos para tomarlo como un desafío, y ocurrió algo bien interesante, que fue que los años de trabajo desde la academia, desde exploraciones en el mundo profesional, se volcaron entonces a partir de este caso que fue presentado, terminó siendo presentado al Ministerio de Obras Públicas, con muy buena aceptación. Bueno, el lugar es aquí al norte de Temuco, es la periferia, se llama sector Pedro Valdivia, está al lado de la última cuenca agrícola que tiene Temuco, y se ubica también al pie de este cordón ecológico, cuyo elemento geográfico más conocido es el Cerro Nielol, que sería algo así como, para las proporciones, como el Cerro San Cristóbal para nosotros. Acá está la ciudad de Temuco, si se fijan, es como un cono de escorrentía de eyección. La mancha urbana, y hacia los bordes se empieza a desgranar, y bueno, hay una situación de descontrol. La urbanización ha ido creciendo, y bueno, no hay instrumento de regulación de suelo que lo esté ordenando. Ya, evidentemente, como todos saben respecto al tema del crecimiento de las ciudades, las periferias hoy día son sujetos de estudio
justamente para ver cómo es que se puede reducir esa especulación que se genera en los bordes o esos puntos ciegos que incluso nos damos cuenta una vez que ya están a medio camino de ser consolidados. Esta es la última área agrícola. Esto pasa además en muchas ciudades que están, sobre todo en los valles centrales, en el territorio nacional, que hay pequeñas cuencas y la ciudad parte chiquitita entre medio de los ríos y después crece y que empiezan a quedar estas pocas cuencas, que es donde está la poca agricultura que queda. Y hoy día estamos incurriendo en cosas tan extrañas o particulares como traer nuestros tomates de Perú. Entonces, porque hay toda una lógica en escala de cuándo maduran primero, cómo entran al mercado, como una red de distribución, y ese suelo, que es un suelo clase A, en términos de agricultura, un suelo riquísimo, empieza a desaparecer porque empieza a ocurrir algunas urbanizaciones informales. Bueno, el caso es tan especial un poco por lo siguiente, yo creo que la imagen que viene lo va a ejemplificar. Este es un cerro, parte de ese cordón que comenté al principio, que fue dinamitado. Fue dinamitado para rellenar un humedal, para poner vivienda social arriba. ¿Ya? Entonces, no fue solo espontáneo. ¿Ya? Y así hay una sucesión, digamos, de decisiones complejas, digamos, que llevan a que la consultora forma parte de esta licitación o se asigna esta licitación porque el ministerio ahora está con el problema de que muchas de esas casas en su estudio están en situaciones que deben ser demolidas, porque están podridas, porque las fundaciones no fueron bien selladas, porque están arriba de un humedal. Entonces la pregunta es ¿qué hacer? Y esto, que parece un poco anecdótico, es algo que vemos en las noticias cada vez de forma más seguido. Esto ocurre en el norte de la región metropolitana. Hace poco nos enteramos de ya casi 10 años que vienen vendiendo terrenos que están sobre humedales. Y bueno, es una situación de presión que entre tanto siguen creciendo en nuestras ciudades, se vuelven más recurrentes. Ahora quisiera que vieran esta imagen, cuáles son las soluciones habitacionales que están alrededor. En Temuco, esto no es Santiago, no es una comuna de nuestra capital, es en una ciudad, en región. Entonces, bueno, y ahí es donde está el humedal. Entonces, bueno, lo que nos interesó y de alguna manera hicimos los vínculos, tiene relación con estas especies de cuenca que quedan afuera de la mancha urbana, que es hacia donde se está proyectando la ciudad, en donde el suelo agrícola todavía se encuentra articulado en base a una estructura que tiene como centro el agua, algo de eso presentó Mario y Claudia antes, y que son, en palabras del Premio Nacional de Urbanismo de Francia, una oportunidad estratégica para Chile para presentar otro modelo, más allá de la lógica de la ciudad y del campo. O sea, eso que ya está hace mucho tiempo superado, pero nosotros seguimos todavía escuchando desde las políticas públicas, de los departamentos centrales, como si este binomio existiera, lo urbano y lo rural. ¿Ya? Cuando en realidad lo urbano está como por todos lados y lo que define el límite es lo que llamamos ciudad en un instrumento que se llama plano regulador, que define un uso de suelo que es la periferia relativo porque nunca se cumple. Entonces, la oportunidad tiene que ver con dejar de concentrarse en el centro y en la mirada centralista, una especie como de centro de masa, en donde está lo mejor y en el borde no está lo mejor, y verlo como una oportunidad estratégica de desarrollo en base a la identidad que tienen esos lugares. Esos lugares muchas veces son increíbles, son paisajes que para nosotros pueden ser un poco ocultos, pero que están llenos de ríos, de alamedas, de un poco de agricultura que todavía funciona, de una escala mucho más grata, porque te conoces con los vecinos, eventualmente te puedes sorprender con algo que la naturaleza permitió que se formara más bien por la ausencia o retiro de nosotros. Entonces, son lugares que podrían, en potencia, digamos, configurar otros paisajes de desarrollo de esto que mencioné al principio como una oportunidad para agrandar la casa. Ya hemos hecho este trabajo con Francisca antes, ya comentó esto también, en distintos talleres, sobre cómo rescatar la huella hídrica, que era lo que configuró todo el diagrama de grilla en las partes centrales, digamos, de nuestras ciudades, y que se ha ido borrando, y que cuando hay una crecida, una lluvia mayor, aparece, y nos damos cuenta que está allí, y decimos, ¿dónde viene esta agua? Y siempre ha formado parte de ese tejido de base del territorio, y que ahora estamos paulatinamente volviendo a mirar y a recuperar. Entonces la pregunta es, si nosotros a partir de esa estructura del agua, que se encuentra justo en esa zona de transición todavía
de traspaso entre la ciudad más formal, digamos, la zona más central, y esto otro que llamamos rural, que es donde se desarrolla todavía la agricultura, podemos diseñar otra manera de habitar. Entonces concentro en las marcas del agua. Bueno, Bonet hizo un trabajo de este tipo, que fue una especie de workshop experimental, en donde trataron de traspasar una discusión que en ese momento había en la región metropolitana, que era el PRNS 100, una cierta cantidad de gente que tenía que ir en un lugar. Y él dijo, bueno, si no los ponemos juntos, que es como estamos operando actualmente, y los ponemos de manera distribuida, podemos aumentar la densidad y equipar mejor y llevar políticas públicas hacia ese lugar, mejor transporte, infraestructura y equipamiento, pero sin perder los atributos del paisaje de ese lugar, que le va a sumar valor y calidad de vida al habitante, tratando de ponernos a este modelo, a un modelo que hoy día prima y además parece ser la única solución. Parece que no hay otras ideas de urbanización de la periferia. O sea, llevamos desde los 90 una especie de política particular de poblamiento de la periferia, o un sistema de regulación parcial respecto de cómo puede seguir avanzando, y hasta el día de hoy no han aparecido otras alternativas y seguimos replicando eso que vemos en el centro y que en el borde ya sabemos que no funciona, ¿ya? Bueno, los problemas en la periferia son problemas que traen consigo muchas repercusiones de otro tipo, no necesariamente sobre cuestiones propiamente relacionadas a la arquitectura, incluso en medio ambiente. Una temática que le ha pasado a varias ciudades cuando la periferia no es atendida. Ya nosotros tuvimos la exposición sobre el Gran París a propósito de este conflicto que se generó, que el gobierno Sarkozy hubo en cierta independencia de la Ile-de-France, del gobierno, digamos, central de la región de Francia, tomó la decisión de llamar a los Star Architects y decirles, bueno, diseñen el futuro, y eso tuvo mucha resistencia a los intelectuales en su momento, pero aparecieron algunos experimentos que eran muy atractivos, por ejemplo, la posibilidad de buscar otras formas de configuración de esa densidad, cómo llevar esa densidad a otros lugares, a articularlas de otra manera, cómo hacer crecer la casa con un piso, con una gran infraestructura de densidad hacia los bordes. Finalmente, los que recuerdan ese proyecto, de los cuales uno de los grandes detractores fue Yves Clément. Si ustedes buscan en Wikipedia, ahí va a aparecer Yves Clément como uno de sus grandes hitos haberse presentado en oposición a este proyecto, es aquel que trató de colonizar hacia la costa, digamos, la ampliación en red de París, digamos. Bueno, la idea de ampliar la casa no ha estado solamente en París, sino que también en Cataluña, como en este caso en IPCAT, un libro también de experimentos respecto a cómo hacer crecer la casa, cómo articular esa densidad de forma distinta, sin el prejuicio de repente, por más coherencia de la grilla urbana o de la configuración radial del anillo. Y por otro lado, como eso se empieza a cruzar con las teorías más contemporáneas, en este caso, como Francisca ya lo comentó antes también, y Clément fue clave para poder entender cuáles son esos valores ecológicos y cómo esos territorios que parecen, entre comillas, abandonados, tienen su propio ecosistema, y si uno logra convivir con ellos puede tener eso como un nuevo activo, y por otro lado agregar valor sin grandes gastos energéticos, sino que al revés, con protección de ese patrimonio que pasa a ser el patrimonio ambiental del área metropolitana. Entonces, como escuela, trabajamos con esta idea ya de años de Alexander, de los patrones, de cómo buscar otros patrones con indicadores, desarrollando indicadores que sean similares a un estándar de vida urbano, digamos, realizando literatura respecto de cuáles eran los ámbitos apropiados para que fuera sostenible. En eso los textos de Salvador Rueda fueron importantes, el trabajo de Mario y Claudia también. Y bueno, los estudiantes de alguna manera especularon respecto a cómo podía ser esta forma de ampliación de la casa, siempre teniendo en mente la posibilidad de empalmar esas dos realidades. La realidad, digamos, la necesidad de desarrollo urbano, pero por otro lado la calidad de vida asociada o vinculada a los activos ambientales. Bueno, la visita de Forman, la idea de que ya no es solo un urbanismo ecológico, sino que la posibilidad de que el paisaje opere como ordenador de lo urbano, ha formado parte no solo de la discusión intelectual o académica, sino también de una serie de concursos públicos en los que hemos podido participar en los académicos con estudiantes que van a la oficina, que son tesistas, que después vuelven como ayudantes,
nuevamente, y en lo que de alguna manera el colectivo ha permitido, con variaciones, iteraciones, con un mismo centro, explorar esta idea de que hay territorios blandos, ahí hay un desafío hoy día porque hay una presión inmobiliaria para llegar, y debemos buscar formas de ordenamiento del territorio que trascienden la ciudad para poder decidir cuál es una mejor forma de habitar ahora esos espacios que son los que nos van quedando vacantes, y que más que convertirlos en un museo o en una pequeña reserva, podemos tratar de convivir con ellos de forma más armónica. Entonces las especulaciones tienen que ver con cómo se leen esos territorios, cómo se pueden medir, cómo esa medida puede dar una orientación para la toma de decisiones estratégicas, y finalmente cómo se puede proyectar el habitar a partir de la estructura del agua, mejorando las condiciones de seguridad o de riesgo, pensando que el espacio público es justamente esa zona que tanto Mario como Claudio indicaron, que esa zona en donde la dinámica temporal del paisaje juega a favor, porque va cambiando y eso es lo que le da riqueza a ese espacio. Por lo tanto, entender que la condicionante de cambio es un activo positivo y no una situación de riesgo a la cual yo tengo que dar una respuesta agresiva, sino que si comprendo cómo son esos sistemas, yo puedo tener 5 paisajes o 4 paisajes en el año, en vez de tener uno, digamos, lleno de infraestructura, de contención, desescalada. Entonces, bueno, cuando uno hace ese trabajo, lo que sigue a continuación es la posibilidad de animarse a habitar entonces estos lugares, ya, que ya no son tan ajenos, y que si uno entiende las leyes de qué debe conectar, cuáles son los ecosistemas que se van a hacer sostenibles en el tiempo por el hecho de dejar los vínculos establecidos, permiten entonces aprovechar todo eso para el desarrollo de la vivienda. Entonces, bueno, el desafío para nosotros en este lugar tiene que ver con cómo volcar esas miradas, digamos, ahora, en este caso de estudio que, como comenté antes, un pequeño laboratorio, y que tuvo un master plan en esa dirección, la recuperación del cuerpo de agua, la reconstrucción ecológica del humedal, la rearticulación de la vivienda, la demolición de la zona crítica, y la relocalización en los bordes, en este caso con una densidad intermedia que integra y que hace a la vez de buffer con la reforestación natural, digamos, del cinturón para esta zona urbanizada que lo conecta con el corredor ecológico mayor que comentaba al principio, y ninguna de estas cosas tiene un gran diseño de arquitectura, ni pretende hacer una gran infraestructura, sino que son acciones simples que están orientadas también desde el uso del lugar, de cómo los habitantes perciben sus necesidades prioritarias, y por otro lado, un convencimiento hacia ellos de que tienen algo que pueden explotar como valor singular, porque si bien montañas hay por todos lados, los paisajes de cada uno de estos sectores tienen unas particularidades. Entonces, la posibilidad de que ellos sientan que la protección de eso, la puesta en valor, va a agregar valor a su calidad de vida, a su vivienda, hace que protejan, impulsen iniciativas de este tipo y permitan, por lo tanto, ser un contrapeso real, cosa que terminó ocurriendo con el proyecto, para no optar, digamos, o seguir, digamos, permitiendo otras formas de construcción de la vivienda. Bueno, en ese caso siempre el tema principal es tratar de comprender cómo se trabaja entonces con esto que es dinámico, que en el caso particular es el agua, y bueno, cómo esa puede ir dando orden a otras formas de habitación. Ok, muchas gracias. Gracias, Pedro. Quería decirles que las personas que quieran hacer preguntas, está abierto la zona de preguntas a través del chat, y que se animen para que después esto se termine en una conversación. Ahora viene Pamela Zúñiga con Montaña, Patrimonio Natural y Legislación. Pamela Zúñiga es arquitecto y magíster en Arquitectura del Paisaje de la Pontificia Universidad Católica, ejerce la profesión como arquitecta independiente, también con participación en concursos públicos. Fue profesora instructora del taller Proyecto de Título Universidad de Finisterrae desde el año 2017, institución donde además ha realizado docencia de pregrado en materia de geografía y representación, además de colaborar en investigación y publicaciones relacionadas al territorio del paisaje.
Fue coordinadora del Diploma de Paisaje en la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es académica del Magíster Territorio y Paisaje de la FAD, de la Universidad Diego Portales, donde además realiza docencia de pregrado, formando parte del staff de la línea de paisaje en la Escuela de Arquitectura. Gracias, Pamela. Gracias, Carolina. Voy a compartir y tengo que apagar mi cámara porque estoy con muy mala conexión, así que pido disculpas por eso. Ahí estoy, ¿se escucha? Ya. Bueno, gracias por la presentación. Agradezco la invitación a la Escuela de Arquitectura. Y esta parte de la investigación de la montaña se encuentra en el marco de mi tesis de magíster. Cristina Felsenhardt fue mi profesora guía, ella estuvo en el aula título también de esta escuela, harto tiempo trabajando con estos temas. La tesis aborda situaciones geográficas complejas, específicamente en el Piedemonte de Santiago, y uno de los capítulos obligados, digamos, por la investigación, fue el estudio de normas y reflexiones con respecto al encuentro entre sistemas, que tiene que ver con el sistema natural y urbano, y esto derivó a entender la montaña como un patrimonio natural, y como nosotros los arquitectos podemos también aportar desde la disciplina. Este es el contexto en que nos encontramos, ¿cierto? Santiago y su expansión urbana periférica ha provocado la urgencia de nuevas políticas urbanas, y esto se ve reflejado, bueno, en imágenes satelitales como esta, y empezaron a surgir estos límites, cómo funcionan estas interacciones, ¿cierto? Y se encuentra la primera línea de 32 cuencas hidrográficas aportantes desde el oriente hacia el valle, y al comenzar a entenderlos no son solo líneas, no son solo bordes, sino que son interacciones en un área que es hotspot de biodiversidad. Para esto empecé a entender desde este artículo de la Constitución, ¿cierto?, que se refiere al derecho a vivir libres de contaminación, y esto dio pie a elaborar un marco legislativo de esta área en particular, que es un tema que no me había metido mucho antes en realidad, y fue necesario para entender ciertos hitos que estructuren la historia política y social del país como un macro contexto, y los cuales determinan la situación actual del estado del contrafuerte cordillerano. Para esto la representación fue clave dentro del proceso, y se elabora primero esta línea de tiempo parcial que tiene que ver con épocas presidenciales, periodos políticos, planes y políticas urbanas, para ver cuál era el panorama en que se encontraba esta área, ¿cierto?, de la montaña, la precordillera. Hay mucha información acá adentro, pero voy a decir los hitos, ¿cierto?, lo más importante con respecto al desarrollo de la presentación, ¿cierto?, de la investigación. El año 79, que este es el que está acá en rojo, se desarrolla la Política Nacional de Desarrollo Urbano, donde establece la cota 1000 como límite urbano, y la cordillera, la precordillera, queda como área de preservación del medio ambiente natural. Años más tarde también la CONAMA, ¿cierto?, ya estamos como por acá, la CONAMA por primera vez pone un instrumento que potencia las características del paisaje, hay planes de manejo, y también habla de los 68 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en la región metropolitana, y ahí está la precordillera de Santiago, se instala, ¿cierto?, gracias a la CONAMA en esta situación. El problema de esto es que eran áreas que finalmente no se encuentran reguladas porque no hay un procedimiento establecido formalmente para su reconocimiento. Por lo tanto, no hay un organismo que se haga cargo de su administración. Entonces, esto nuevamente me obligaba a pensar a cómo se podía seguir avanzando para entender también con respecto a la protección de este lugar, cómo la disciplina podía aportar. Por lo tanto, este lugar no estaba sujeto a una protección oficial. Luego se analiza el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, el PRMS 100, previo a esto, igual quería nombrarlo también desde el año 2004 con proyectos polémicos territoriales como Pascualama, los de la celulosa, y hay una postura, ¿cierto?, de la sociedad civil que permite que esto también se empiece a visibilizar de alguna forma. El año 2014, perdón, se publica este Plan Metropolitano de Santiago, y se empieza a analizar, ¿cierto? Aquí el norte ya está hacia la izquierda, disculpen, antes estaba hacia arriba, acá puse esta seña, ¿cierto?
Aquí se ve la cota 1000 directamente con respecto a lo topográfico, ¿cierto? La cota 1000 tiene que ver con que sobre un 25% de pendiente ya no se puede construir, y el conflicto de esto es que la cota 1000 queda justamente en los ápices y las gargantas de estas quebradas, en todas estas partes. Por lo tanto, hay un problema con la continuidad ecológica de las quebradas y esta interacción que se habla de los sistemas. Aquí se hizo el recorte de las áreas de protección y no se reconoce en el fondo todo esto que tiene que ver con la geografía y está en el fondo cómo se graban las quebradas, van directos de la cota 1000 hacia abajo. No tiene relación con la cuenca o el sistema de cuencas en total. Esto es lo que se ve grabado y esta es nuestra realidad. Por lo tanto, es imperativo reconocer la geografía, las cuencas, el recurso hídrico, también como se ha hablado en las otras presentaciones. Aquí se ve la cota 1000 y la división político-administrativa, muchas de ellas en los ejes de las quebradas, lo cual no permite, ¿cierto?, esta integración total. Esto también un análisis de los propietarios, lo que está en negro son privados, ¿cierto? Y acá un análisis también de los planes reguladores, donde se homologan los usos de suelo y solamente se analizan las áreas de protección, que está acá abajo, y todas tienen nomenclaturas diferentes, protegen de manera diferente. Por lo tanto, no hay una unidad. Acá se graban, se toman todas estas normativas, se llevan a la imagen Google Earth, esto ya fue hace más de 3 años, y este fue el resultado de la continuidad, ¿cierto? De la falta de continuidad. Por lo tanto, nos vemos enfrentados a un borde fragmentado, y esto genera también en esta investigación de que no iba a ser un proyecto puntual, sino que este proyecto surge un vuelco, y aquí se visibiliza la necesidad de un enfoque sinérgico que permita el ordenamiento, la planificación de paisaje y a favor de la unidad territorial, que eso es lo que necesitamos, tener simetrías en las normativas, en las densidades, porcentaje de ocupación de suelo, y todo lo que conlleva, ¿cierto?, un sistema de normas, y poder enfrentarnos a las dinámicas propias de la naturaleza, evitando desastres sociales y económicos. Se estudiaron también referentes como el Metropolitan Park System, que se basa en un sistema mixto entre privados y el Estado, ¿cierto? El Estado entrega un incentivo y han logrado armar un plan ecológico y de conservación de Boston. También se analiza Francia, la ley de paisaje, que tiene como premisa que el territorio francés es patrimonio común de la nación, y las responsabilidades recaen en 3 entidades principales que tiene en primer lugar el Estado, luego hay como un organismo intermedio, ¿cierto?, que media y ve el conjunto de municipios, ¿cierto?, que tiene una gran presencia y ayuda a ordenar, y luego los municipios que tienen que ver con los profesionales, los grupos de profesionales y la sociedad civil, tan importante en estos momentos también en lo que estamos pasando como país. Comenzando con la conclusión, la importancia del paisaje para el desarrollo de las ciudades obliga a pensar el paisaje como un derecho, y entendiendo que es un recurso el cual entrega bienes y servicios a los seres humanos para sus beneficios, y a su vez es considerado como objeto de regulación a través de la normativa, la planificación, la gestión del suelo, y como objeto de derecho autónomo, merecedor de una protección jurídica particular. Por lo tanto, para poder establecer estos mecanismos de protección, para empezar en virtud, ¿cierto?, de esta unidad territorial, se debe entender el paisaje como un valor ecológico, patrimonio natural, cultural y social, y belleza escénica, que también es tan necesaria para la calidad de vida del ser humano. En este sentido, la práctica tiene que llevar a una gestión exitosa, la voluntad política, la investigación desde la academia, la sociedad civil, generando una ley de protección y valoración del paisaje, creando un marco de reflexión. De esta forma también Anita Berrizbeitia, que pude escucharla en varias oportunidades, afirma que el paisaje se construye a través de leyes e instituciones, y de esta forma podemos protegerlo. Y muy importante también generar plan mixtos de actores, donde acá tiene que ver lo que hacemos los arquitectos. La arquitectura y la arquitectura del paisaje adquiere un rol relevante,
vinculado a la representación de conflictos territoriales, y en este caso llevar, por ejemplo, como lo que pasa en la Precordillera Santiago, la representación de la fragmentación del territorio para ayudar a politizar documentos. Nosotros, los arquitectos también, la academia como un medio de lograr entretejer lazos con la sociedad civil. Actualmente nos encontramos, esto es, bueno, es una de las partes de la propuesta de mi tesis también, y habla también de que nos encontramos en una emergencia social del paisaje, que debemos ordenarlo, incorporarlo, y es importante entender desde la academia lo propositivo, el aporte más que la crítica. Santiago se ha ido planificando en base a la experiencia y fenómenos latinoamericanos, y ahora cómo podemos aportar, contribuir y poner la profesión al servicio y entender el bien común como un valor. Y como decía antes, lograr entretejer estos lazos. Y así como dice, para terminar, Joan Nogué, el paisaje permite el diálogo multidisciplinario que apela a la sensibilidad, a los cambios que experimenta la sociedad actual, que ahora se reclama una vida más plena, se cuestionan valores sociales, se valora cada vez más el territorio y construyendo una ética con la naturaleza, se celebran nuevas prácticas, se reclama un redescubrimiento, la necesidad del paisaje, la apropiación y la democratización de un espacio que hasta hoy permanece omnipresente como un escenario paisajístico, y esto implica la transformación de un paisaje conectándose con la memoria, hitos identitarios y considerando el paisaje cordillerano como un constructo cultural, generador de identidad y de equidad social, ciertamente, que creo que también es muy importante dentro de una ciudad como Santiago, disminuyendo la brecha de desigualdad y asumiéndolo como un paisaje nacional. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Nuestra última ponencia está a cargo de Nicolás Norero. El tema es construcción de la identidad del paisaje chileno. Nicolás Norero obtuvo el título de arquitectura en la Universidad de Chile en el 2001. En el 2003 ganó el concurso Soporte Mural Roberto Mata junto a Tomás Villalón y Abel Erazo. En el 2005 ganó el concurso público Memoria Mujer junto a Emilio Marín, al igual que el concurso público Paseo Altamirano. Entre los años 2006 y 2010 trabajó con Rick Joy en Tucson, Estados Unidos. Desde el año 2010 al 2016 trabajó asociado con Cecilia Púa y luego con Schmidt Arquitectos. Desde el año 2017 en adelante tiene su propia oficina asociado con Tomás Villalón y Leonardo Quintero. Actualmente desarrolla el proyecto para el Teatro de Arte de Panguipulli, el edificio Municipalidad de Providencia y una serie de proyectos de vivienda en el sur de Chile. Es profesor invitado a la Universidad Diego Portales, actualmente reside en Santiago y coordina nuestros talleres de primer año. Gracias, Nicolás. Gracias, Carolina, por la presentación. Gracias a todos por la invitación también. Voy a compartirles primero un video que tal vez debería compartirlo un pelo más adelante, pero lo voy a compartir al tiro. Va a parecer un poco fuera de contexto, pero ya lo vamos a entender. Perdón, espera. Tengo que compartir con el audio. Se ve ahí, ¿cierto? YouTube, ¿sí? Ya. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely. Bueno, muchos de ustedes recuerdan tal vez ese video de hace 4 años, un video que se hizo, ¿cierto?, viral, y que tal vez lo pongo acá porque es el punto de partida de una serie de conversaciones y discusiones que hemos tenido con colegas para entender, o sea, para desarrollar en el fondo
una iniciativa que de algún modo parte de una manera muy intuitiva. Les voy a hablar sobre dos conceptos, uno que tiene que ver con esta idea de cambio de mirada y otra idea que tiene que ver con la idea de un paisaje olvidado. Yo también cambié el título y le puse Esto es agua. Con respecto a esta idea de cambio de mirada, como les decía, todo parte de una cosa muy intuitiva en la cual, junto con Bruno Giliberto, un colega arquitecto, quien también es fotógrafo, en algún momento dijimos, tratemos de hacer algún proyecto que pueda levantar, ¿cierto?, la idea del borde costero, la idea donde el continente y el mar se unen, como un paisaje que no lo vemos representado en muchos lados. Era una cosa como que nos cuestionábamos. Entonces él me dijo, mira, ¿has visto el video este del profesor que está en la BBC y en el fondo entra su hija, no sé qué? Y yo le digo, sí, claro, ¿te diste cuenta del mapa que tiene puesto atrás? Y yo obviamente le dije que no, pero él, muy observador, vio ese mapa y tal vez el tema de la identidad del país y todo eso parte un poco desde acá, parte con entender nuestras cartografías, con entender nuestros mapas y cómo esas cosas determinan ciertas decisiones sobre nuestra nación y sobre nuestro territorio. Robert Kelly, que es el personaje el personaje principal es su hija, pero Robert Kelly es el entrevistado, ¿cierto?, que es un profesor universitario e investigador y experto en asuntos, ¿cierto?, de Asia y especialmente de Corea. Entonces, el mapa que él tiene atrás es más o menos este mapa, ¿ya? Un mapa en el cual es muy distinto tal vez al mapa, ¿cierto?, con el cual nosotros nos criamos. Nosotros nos criamos con un mapa en el cual, ya lo voy a mostrar, América del Sur normalmente está a la izquierda. Pero como sus intereses geopolíticos, sus intereses de negocio, sus intereses comerciales y de investigación están centrados en Corea, están centrados en Asia, eso es lo que aparece en el centro del mapa, ¿ya? Y hay una decisión y una lógica que en el fondo debiese ser transversal al entendimiento de nuestro territorio, que no es menor, que podría uno pasarlo como por algo casual, pero no es menor. La representación de nuestro país ha insistido históricamente en la cordillera, el Valle Central y la representación de un Chile de norte a sur, con el norte arriba y el sur por abajo, en un contexto americano donde estamos casi siempre a la izquierda del mapa, contra el borde, donde se acaba el papel, que es más o menos este plano, ¿no? Este mapa con el cual nos hemos educado, en el cual no hay nada hacia la izquierda, ¿no? El mapa se acaba, Chile de algún modo se acaba millas adentro, ¿cierto?, del mar. En estas mismas conversaciones con Bruno en particular, él había encontrado también este libro que es de un compendio de ensayos sobre la construcción, ¿cierto?, de la nación, hablando obviamente de Chile. Se llama Una geografía imaginada, que está compilado, sus editoras son Amari Pelowski y Catalina Valdés. Pero una de las cosas que más nos llamó la atención es el prefacio de Rafael Sagredo, donde apunta a justamente lo que no aparece en el libro, y que justamente es esto que andamos buscando, ¿no? Y dice lo siguiente, dice: reflejo de la persistencia de la fuerza, de la inmovilidad que se atribuye a los Andes como metáfora de lo chileno, es la inexistencia del mar como paisaje. Dice: la naturaleza en perpetuo movimiento, que es el mar, siempre transformándose gracias al viento, la luz y otros elementos, no figura como parte de nuestra identidad en las representaciones de lo nacional. Entonces, Rafael Sagredo, el historiador, nos da de algún modo, nos daba un poco la razón en entender que el país había descuidado esto que aparentemente es algo fundamental o algo que está en nuestro himno, ¿cierto? Pero que de algún modo aparece como una imagen en nuestra cabeza, pero no sabemos realmente, o no hay una representación que construya a la nación desde el entendimiento, ¿cierto?, del mar, o de su noción, ¿cierto?, de borde, de frontera o de puente con algo mayor. Esta cartografía
lo que nos sugiere esta cartografía, perdón, de Henrik Berghaus es un cambio de mirada. El centro no somos nosotros, no es el territorio chileno, sino el Pacífico mismo, un vacío aparente de cosas que nos unen. Buscando también y tratando de ir hacia atrás para entender si esto de las cartografías como deterministas, donde Chile cayéndose de la hoja, ¿cierto?, a la izquierda, era algo que siempre habíamos entendido así, empezamos a entender que no era así, ¿no? Y que si vamos un poco hacia atrás, nos encontramos con esto, por ejemplo, que es el paisaje que sugiere esta cartografía tábula geográfica en Historia del Reino de Chile, de Alonso de Ovalle, de 1646, que muestra un espacio que es interpretado desde el mar hacia el continente. Su punto de vista está desplazado de tierra firme. Entonces, esa es como la primera parte, una parte que tiene que ver con esta idea de cambio de mirada. Como les digo, esta presentación tal vez es menos académica que las anteriores, y lo que trata de hacer es como entender, o sea, contarles un poco esta búsqueda en la que he estado estos últimos años, que tienen que ver con hacer aparecer este espacio, ¿cierto?, que es un espacio que, como dice Sagredo, no figura en nuestro imaginario de lo nacional. Y en este segundo punto, tratando un poco de encontrar este espacio, que efectivamente si vamos hacia atrás, encontramos algunas luces de cómo es este paisaje. En otra conversación con colegas, como les decía, que es una cosa que ha sido sistemática en este último tiempo, tratando de construir este lugar, hablando con Juan Román, ¿cierto?, el decano de la Universidad de Talca, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, me recordaba y me sugería leer a André Corvós, ¿cierto? Y entender qué decía. Entonces, André Corvós dice lo siguiente, dice: necesitamos sacarnos el pensamiento de gente de tierra adentro, el que carece de sentido para los pescadores, cuyo incesante ir y venir entre la tierra y el mar desdibuja los umbrales entre los elementos para crear a partir de dos dominios aparentemente incompatibles una necesaria unidad. Entonces, en este texto de Corvós, y si vamos hacia atrás en este intento por entender si se ha podido representar esto de alguna manera, encontramos igual una serie de luces de cómo podríamos vincularnos, ¿cierto?, y cómo podríamos hacer aparecer este paisaje. Está, por ejemplo, estos grabados, ¿cierto?, donde aparecen, ¿cierto?, los changos, esto en el siglo XIX, con sus balsas de cuero de lobo. Si entendemos cómo vivieron los primeros habitantes de Valdivia en una sincronía un poco mayor, ¿cierto?, entre el agua y la ciudad, este pequeño barco que ustedes ven en primer plano es el carro de bomberos que bombeaba agua directamente desde el río y lo expulsaba, ¿cierto?, con ciertas limitaciones, pero hacia la ciudad. Esta es una fotografía muy parecida a la que ocupa también Juan Román cuando habla del texto de Corvós, es decir, el paisaje que vemos acá no es un paisaje que se entiende como para los pescadores como tierra y mar, sino que para ellos todo es lo mismo, y un poco esta imagen es muy interesante como justamente se yuxtapone en esta idea de lo que para nosotros son los elementos marinos y los elementos de tierra. O en Chiloé, ¿cierto?, donde vemos que también el territorio no es un territorio, digamos, separado o entendido en la cabeza de sus habitantes como mar por un lado y tierra por el otro. También en esto que le digo de intercambiar información con los colegas, Pedro que acaba de exponer, me mostró este libro, ¿cierto?, que es de Zen Photo, que se llama Apuntes del Edén, de Louis Weinstein, que es una serie de fotografías justamente de una toma que se realizó en el borde del mar, donde nos muestra una relación también de estas personas con este borde de una manera que nunca habíamos visto. En el fondo es muy poco usual, ¿cierto?, entender que estas tomas se puedan producir en estos lugares, y esto se registró de esta manera, y en el fondo lo más bonito tal vez tiene que ver con el título del libro, ¿cierto?, que se llama Apuntes del Edén, que desde una precariedad, de una situación muy precaria que se construye, finalmente el paisaje o el lugar finalmente para el autor se transforma en un Edén. Otro
ejemplo que también he tenido últimamente la posibilidad de hablar harto con Germán del Sol. Compartíamos en algún momento, este es un proyecto, un esquema de proyecto que él realizó también como cuando se post el terremoto del 2010 y post tsunami, en el cual decía que teníamos que reformar nuestro borde, reformar el litoral, y decía, tenemos que hacer un nuevo litoral, tenemos que pensar, ¿cierto?, este borde casi como un parque de norte a sur, en el cual no estamos pegados, ¿cierto?, a este borde, dejamos un ancho, un borde, y tal vez lo más importante es eso, entender que este espacio, más que una frontera, más que un borde, es un puente, que como sugiere, ¿cierto?, el plano, esa cartografía de Enric Berghaus, nos conecta con un lugar mayor, con un vacío aparente que no somos nosotros, no es Chile, sino que hay algo más. Entonces, eso era lo que les quería mostrar. Era una cosa, como les dije, menos académica, pero más bien en una búsqueda. Y esta también es una imagen que nos muestra esta idea también de cambio de mirada, que de nuevo es Chile, pero visto desde norte hacia el sur, con el Pacífico, ¿cierto?, del mar a nuestra derecha y el continente a la izquierda, entendiendo, ¿cierto?, que este paisaje de mar, siento que no lo hemos podido interpretar, no lo hemos podido hacer nuestro aún, y siento que es importante que este paisaje deba ser un puente y una conexión con el resto. Eso, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Ahora está abierto el espacio para las preguntas, que lo va a liderar la Francisca. Muchas gracias. No tenemos preguntas todavía, parece. Quizás podríamos hacer más bien una conversación, ¿cierto?, entre todos. Que yo pienso que podría ir quizás en ver desafíos, ¿cierto? O sea, como que revisamos justamente cómo ha ido avanzando desde la academia, en la investigación, ¿cierto? Y más allá, ¿cierto? Como la última exposición del Nico. Estos temas, ¿cierto? Estos temas que realmente abren justamente nuevos desafíos para el arquitecto, pero cómo lo vemos desde la enseñanza, desde la academia, cómo podríamos crecer. Creo que hicimos una buena revisión, ¿cierto?, de dónde estamos, lo que hemos realmente realizado hasta ahora, ¿cierto? Tenemos aquí a Claudia y Mario, que son cabezas, digamos, de otra escuela también, ¿cierto? Y quizás también podrían darnos su opinión, ¿cierto? Cómo podríamos realmente seguir avanzando y seguir justamente ayudando o apoyando justamente los desafíos justamente para cuidar realmente nuestro patrimonio natural, ¿cierto? Y todos los elementos, digamos, del paisaje que son tan importantes, ¿cierto?, de atender hoy día, ¿no? En realidad, gracias Francisca, si independiente de donde uno ejerza, que tenemos la suerte de estar muy vinculados al sur ahora mismo, pero mantenemos ahí también nuestro corazón en la Diego Portales y podemos tener también esa amplitud e integración de miradas, que igual es súper interesante como dinámica también académica y de investigación. Había apuntado, mientras escuchaba las ponencias de los colegas, que genialmente se complementan, y sin haberse puesto de acuerdo, acuerdan, es muy curioso. Y sobre el título que nos convoca, de que la naturaleza, había puesto yo entre paréntesis, a través del sistema hídrico, o a través del trazado del agua, esta naturaleza como sujeto de derechos, el water plan como instrumento de planificación desde el agua, y quizás el drenaje sustentable o los tipos de naturaleza introducida, los corredores, las cosas que se han tocado hoy día como elementos de diseño urbano para ejercer este derecho. Y este derecho entendido en una amplitud, desde un derecho humano, el acceso al agua, desde un derecho hídrico a través del diseño del paisaje urbano hídrico, un poco también lo que hablamos nosotros, y algo contingente, los derechos sociales o los derechos en el fondo constitucionales a través de las elecciones que vamos a tener y esta oportunidad también de ejercer a través de la nueva constitución, un trazado de cancha que devuelve el derecho del agua, de la naturaleza y del diseño a su lugar fundamental. Y si hablamos de derechos, hacía un poco la analogía con dónde están los deberes, y quizás ahí el rol del arquitecto en ejercer el deber de configurar ese espacio, de garantizar ese lugar para que
a través del diseño, de la arquitectura, del paisaje, del urbanismo, poder en el fondo garantizar ese derecho a través del deber o del rol del arquitecto en la sociedad donde nos insertamos a través de nuestras propuestas. Un poco así en el marco más general, dejo la palabra. Sí, yo quería agregar algo, y yo creo que, perdón, Nico ha tocado algo al final que se relaciona con algo de lo que venimos hablando todos, creo también, que tiene que ver con eso de visibilizar y poner en valor claramente todo un entramado de cosas que deberían, usando palabras de Pamela, politizarse. Digamos, claramente ahí hay una serie de cuestiones que no se están mirando, siempre se mira muy a lo cuantitativo, claramente no a lo cualitativo. Entonces ahí creo que todos hemos coincidido de una u otra forma, hemos dicho lo mismo. Y entonces eso también hay que crear los instrumentos de lectura, los instrumentos para relevar este tipo de escenarios o de miradas, ¿no es cierto? Y claramente con eso podríamos llegar a constituir realmente, si se llega a construir ese entramado de leyes o esa mirada que permitiría escribir artículos como por ejemplo una constitución, sería una cosa que pensamos nosotros sería muy, muy relevante. Yo personalmente estoy muy contento de ver que estamos coincidiendo todos en eso. Yo creo que eso es importantísimo. Gracias, Mario. No sé si hay algún comentario más, porque tenemos un par de preguntas. ¿Cuál sería la forma e instrumento adecuado para controlar el crecimiento de las ciudades poniendo en valor y protección los paisajes naturales y tierras agrícolas circundantes? Creo que hay Todos tocamos estos temas. Pedro, especialmente, quizás también podrías decir algo tú que tiene que ver con eso. Poniendo ¿cómo se llama? Un inspector de patio. Claro, que se llama alcalde mayor. Mira, es una discusión de larga data que tiene muchos niveles, o sea, se puede responder en muchos niveles. Yo me acuerdo que cercano a la avenida Primera de Gilles Clermont, invitado que da origen a esta actividad, invitado de honor, Gilles Lantier, que era director de la Ile-de-France, vino a Chile a hacer un taller que se llama Análisis Prospectivo para el Desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial de la Región Metropolitana de Santiago. Se escribieron los lineamientos, se publicó el texto, están todas las copias al lado, hubo cambio de gobierno hacia otro color y se quedaron los libros allí. Yo tengo mis copias en la oficina, todos los que participamos en el taller que era intersectorial, que estaban todos los ministerios representados, la academia, habían estudiantes, alumnos extranjeros, dando ideas de hacia dónde proyectar la región metropolitana a través del instrumento de regulación del territorio, los PROT, después de la base que había elaborado el OTAS del GORE. Y todo ese trabajo, bueno, no pudo continuar, y el instrumento que regula el territorio hasta donde sabemos, es plan de ordenamiento territorial y ojalá que esté basado en las cuencas hidrográficas. Cuando es así, ese instrumento es un instrumento mayor en que los municipios están subyugados y que debiera ser controlado por un departamento estatal y no de un gobierno de turno, porque no permite política de desarrollo a largo plazo y el interés estratégico, por supuesto, para el desarrollo de las regiones. Hay países que tienen esto más avanzado, nosotros podemos aprender de eso y hay que llegar a un acuerdo respecto de esa figura que va a concentrar en este caso mucho poder. Yo creo que el problema de por qué no se ha logrado implementar no es solo nuestra mirada sectorial, o sea, parcelada, digamos, en distintos ministerios para resolver las cosas, incluso con trabas legales para que eso ocurra así, sino que también el hecho de que si le asignamos un departamento central toda esa autoridad, con el 50% de la población en una sola ciudad, se convierte en una cuestión estratégica que me imagino que en términos políticos es muy complejo de aceptar. Pero yo creo que esa sería una manera. Y la otra manera tiene que ver con algo que ya está pasando hace 10 años, que es que nuestros niños están presionando por estándares más altos. Manejan otro lenguaje, tienen otras inquietudes, saben mucho más, ocupan más la montaña, más los parques, reciclan más, y no es tal vez tanto para nuestra generación, la que está más arriba, sino para la que viene, que va a pujar por otros estándares. Y en ese sentido yo creo que también hay una cuestión de madurez, porque si uno lo mira en perspectiva, la región metropolitana de Santiago, por ejemplo, ha avanzado mucho respecto a estos temas.
Si bien hay muchas deudas, ha avanzado bastante, si uno lo compara con amigos de la región, de otras ciudades de América del Sur principalmente. Nosotros hemos estado tratando de hacer un plan integrado del Piedemonte. La Pamela ha estado participando de eso. También han estado la recuperación de los cerros isla al interior de las tramas urbanas, la consolidación de una red de parques públicos. Tenemos un parque enorme en el Parque Metropolitano con una buena administración. Está la idea todavía de recuperar el Maipo para la ciudad. Se ha generado el Mapocho con mejor... Ha aparecido para la ciudad el Mapocho. Acuérdense lo que era el Mapocho antes. Las palomas venían a comer. Y era un lugar que uno pasaba rápido, y hoy día la gente va a andar en bicicleta. Entonces, si bien hay hartas todavía cosas pendientes, yo creo que entre tanto tengamos mayor educación de todo el valor ambiental, todo el valor ecosistémico que tenemos alrededor, muy cerca de los lugares donde vivimos, vamos a poder de forma más consciente y activa participar en que los cambios se generen. Eso, estoy optimista. Así veo, Pedro, que bueno, estamos en un tiempo que necesitamos puro optimismo, mirada positiva, y así que muchas gracias por la respuesta. Creo que es como, hay un escenario feliz. Hay otra pregunta que yo creo que va un poco en lo mismo, pero la voy a leer. ¿Cómo estas ideas que se han desarrollado en la academia o a partir de la investigación pueden ser reflejadas en ideas o leyes para una nueva constitución? ¿Cómo creen que será la enseñanza de la naturaleza, arquitectura, paisaje, urbanismo, luego de una pandemia y constitución? Wow, bien amplio. ¿Quién se anima a responder? Aquí está Ansegel, de hecho. No hay respuesta. Estamos pensando, un momento, es una tremenda pregunta. Es una tremenda pregunta. Sí. Estamos con invitado extra. Estamos como el señor que me presenta a Nicolás, que yo acá, ¿ya? Disculpen. Apologies. Es que apologies. ¿Ah? Me pasa que la Gata está absolutamente acostumbrada a participar de las clases cuando damos. ¿Sí? La Pame, quizás tienes alguna idea como para responderle a Cristiano. Estoy con... ¿Ahí sí? Uh-huh. ¿Se escucha? Que te escuchamos. Internet muy mal, entonces si prendo la cámara no escucha a nadie. Bueno, puede hablarnos de seguridad. Yo creo que de todas maneras ya está cambiando, o sea, yo creo que todos nos hemos replanteado, ¿cierto?, esta necesidad del paisaje, todo lo que ha significado estar encerrado como para querer empoderarse, ¿cierto? Yo creo que ya estamos en un proceso. Yo también estoy optimista como Pedro, creo que tenemos también una muy buena infraestructura, o se ha avanzado mucho en infraestructura, y ahora tenemos que hacer que esta infraestructura también construya paisaje y lo podamos entender, y creo que eso también la academia o los arquitectos, desde la arquitectura del paisaje también, podamos entender como este enfoque sinérgico, ¿cierto? Que no funcionamos solos, sino que necesitamos de todos. Yo creo que nosotros voy a seguir como con la línea de lo que yo respondí, pero creo que nuestra herramienta de investigación, que es la representación, que a mí me gusta mucho el tema también, por eso lo traigo acá, es que tenemos una capacidad de nuestra disciplina que nos permite poder plasmar ideas y entender lo que dicen de otras disciplinas y llevarlo a un dibujo. Y creo que eso, ahí hay una responsabilidad, ¿cierto? Y creo que poder proyectar, poner el paisaje como un bien común, pensar en el paisaje como un valor, creo que puede ayudar como a este paradigma, ¿cierto? Este nuevo cambio de paradigma que viene después post-pandémico y que ya estamos enfrentando, y que es empoderarnos del territorio y entender que todos somos parte de eso. También tiene que ver un poco como con filantropía humana, ¿no? Como de que todos tengamos que aportar y que sea colaborativo. Creo que en ese sentido, en la academia nos hace sentido, ¿cierto? Como decía antes, también entretejer lazos con la sociedad civil, creo que es parte de los desafíos de nosotros los académicos con los estudiantes, y cómo podemos reflexionar a ese punto, y creo que desde ahí la enseñanza de la arquitectura en ese sentido ya cambió, y lo veo también positivo. Yo creo que vamos siempre para mejor y pensando en la integración en todos los sentidos. Eso.
Gracias, Pamela. Me están Yo quería diciendo agregar algo antes de... Sí, porque ya se fue la neta, así que no que puedo. nos están... Lo que pasa es que, a ver, hay un tema, ya se están dando ciertas respuestas desde la academia. A ver, como que un poco la academia durante muchos años estuvo un poquito presa, a lo mejor la palabra es muy fuerte, pero ha estado bastante atenta a responder a cosas puntuales de corto plazo, por decirlo así, producto de diversos motivos. No vamos a parar en eso, no es el tema de este seminario, pero sin embargo, la academia claramente ahora está un poco soltándose más debido a que los problemas están superando el corto plazo, estamos claros. O sea, es decir, la pandemia y obviamente la redacción de una nueva constitución y todo el aparato legal del que hablábamos hace un rato, por supuesto que genera un escenario que hay que sondear, un escenario que no estamos claros, y por supuesto eso nos hace romper esa idea de, o no, más bien nos hace tomar básicamente la postura de que no podemos resolver nuevos problemas con soluciones viejas. Eso está clarito, es un poco de perogrullo, pero es cierto que se ha hecho muy patente. Entonces nos está obligando a todos, a la academia y también al mundo fuera de la academia, a pensarse las cosas de otra manera. Algunos casos que también estamos viendo ahora, el diseño urbano a partir de la perspectiva de género, que es una cosa impensable, por lo menos para nosotros hace muy poquitos años, ahora está apareciendo con una cosa muy fuerte a nivel de tesis de magíster, y el mismo tema del COVID, como un tema que, si bien no tenemos idea para dónde va, porque hay que ser sinceros, no tenemos idea para dónde va, pero ya se están haciendo algunas experiencias en relación, por lo menos dentro de la información que tenemos, ¿no es cierto?, a responder con ciertas propuestas claras. Entonces yo creo que diría yo, esta olla donde se están cocinando todas estas cosas está generando estructuras de pensamiento nuevas, y eso es interesante. Porque están apareciendo estructuras de pensamiento, nuevas maneras de preguntar que no estaban tan claras antes. Entonces yo también, como mis colegas, estoy sumamente positivo de que ya nuestros alumnos, ya la academia está planteándose las preguntas de otra manera, y eso no puede sino dar un resultado positivo. Muchas gracias, Mario. ¿Quizá alguien más quiere agregar algo? Yo quería hacer un comentario nomás, como tratando un poco a propósito de una cosa que dijo Pamela, y que el otro día también leía una entrevista que dio Smiljan Radic en La Tercera, ¿cierto?, donde decía una cosa así como: no necesitamos más ni mejores arquitectos, sino que necesitamos mejores ciudadanos. Entonces la Pamela tocó ahí un punto también que hablaba de esta idea como de la filantropía social, o en el fondo, y creo que es, aunque suene así como cliché o lugar común, es también sacarle un poco la presión, creo yo, como a la academia, y en el fondo entender que antes que nada, lo que decía Pamela, o sea, todos debemos ser como mejores ciudadanos, o tratar de reforzar esa red social y esa, en el fondo, manera de vincularnos con otros. Y ese vincularnos con otros de mejores maneras es lo que va a hacer valorar el territorio, valorar a las comunidades, etcétera, etcétera. Entonces es algo que de repente uno queda como decía Mario, medio preso entre la disciplina, entre las etiquetas y todo eso, y la gente también entre que se escuda y se esconde en esas cosas como para no hacer lo otro. Y por otro lado también siempre creemos que ese plan maestro perfecto o ese edificio perfecto va a hacer que la sociedad actúe mágicamente de una mejor forma. Y creo que la historia de la humanidad ha mostrado una y otra vez que eso no es así, y que las mejores ciudades o los mejores planes se han desarrollado después de un desarrollo más bien social importante, y no a la inversa. Entonces, eso como para tenerlo en mente, porque en todas estas discusiones como de último, o sea, como país estamos viviendo una suerte de tormenta perfecta, podríamos ser positivos y todo, pero estamos, o sea, lo que va a pasar ahora en abril, que tenemos que votar como por 16 cosas, no sabemos si vamos a poder salir o no, no sé, es como, son demasiados, o sea, hay otros países que están abrumados solamente con la pandemia, nosotros además tenemos sumado a todo eso, todo lo otro. Entonces, creo que como que yo he llegado un poco a la conclusión, hablando con gente que sabe mucho más que yo, creo que
que al final hay que irse a como lo mínimo, y lo mínimo es cómo uno actúa, ¿cierto? Como ser humano y cómo puede apoyar, a poner un granito de arena en eso. Y aunque esto de nuevo esté como fuera de la academia, creo que si no hacemos ese punto de partida, todo el resto es como superfluo. ¿No? Sí, sin duda. Muy buenas tus palabras, Nico, la pura verdad. Por lo menos creo que, para cerrar, creo que podemos realmente, si nos vemos hacia atrás, en el fondo, creo que uno podría como ver la importancia que ha sido por lo menos visibilizar, ¿cierto? estos problemas. Creo que en ese sentido la academia ha sido importante, ¿cierto? Levantarlos, trabajarlos con alumnos, publicarlos, etc. Yo creo que de ahí ha sido un primer paso, y como tú dices, en el fondo, como sociedad, obviamente, hay que justamente llevarlo a puerto, ¿cierto? No solamente de la política, yo creo que hay una actitud finalmente personal como sociedad, etcétera, que es muy importante. También me quedo como viene unas cosas que hablábamos al principio con Mario, que me parece, como lo nombraron ustedes mismos, ¿cierto? Que podríamos realmente ver después de todo este recorrido que existe hoy día una especie de reconciliación del paisaje y el urbanismo, ¿cierto? Cosas que eran realmente muy antagónicas en algún minuto, y que hoy en día finalmente uno entiende que la ciudad se está haciendo también con el paisaje, la arquitectura, y que finalmente yo también hablé de eso, ¿cierto? De esa casi como que ya no hay brecha, ¿cierto? Ya no hay diferencia, y es realmente una disciplina que se abre y que finalmente está trabajando justamente por una sociedad mejor, finalmente, ¿cierto? Eso, pucha, creo que tengo que cerrar, me están diciendo aquí en interno. Lo tenía preparado, Coco, muy bien, para que cierres tú. Bueno, que yo me quiero despedir, quiero realmente agradecerles a todos los panelistas hoy día, a la Coco también, a Carolina, por estar aquí apoyándonos, ¿cierto?, en la mesa de arquitectura. Y te dejo, Carolina, entonces, para la introducción, y a todos los invitados, a todos los espectadores que tenemos hoy día. Así que muchísimas gracias, y Carolina les va a hacer una invitación para el día de mañana, que es el tercer día, digamos, de este seminario. Muchas gracias por todas las ponencias, por su participación y por ser parte de la escuela. Además, gracias al Magíster por haber organizado estas conferencias, y a Arte, que lideraron también junto con el Magíster que todo esto sucediera. Para mañana tenemos en la mesa 5, Cosmopolita y Constitución, Ramón Castillo, Elvira Espejo y Aliwen Antileo. Y en la mesa 6, El planeta como un jardín, con Claudio Magrini, Gilles Clamant y Luz Muñoz. Creo que va a ser un remate importante para este seminario, que ha sido una buena experiencia de trabajar todas las escuelas y el magíster en colectivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación y la posibilidad de compartir. Un beso para todos.